Hola, bienvenidos a todos de nuevo. En este video vamos a trabajar sobre una TVS RTR 200 2.0. El problema de esta motocicleta es que se le queda pegado el freno o la palanca del freno. Descartamos que sea purga, descartamos que sean balatas o caliper pegado. Y como estamos en temporada de lluvias, esto es algo muy común en estas motocicletas, ya que no traen un O-ring de protección para el perno de la palanca de freno. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es con una llave Allen, vamos a quitar el tornillo de Allen que trae por detrás pegado hacia el escape. Lo tienen que hacer con esta llave porque si lo quieren meter un dado de Allen no les va a entrar. Entonces utilizamos la llave. Ya que la aflojamos, utilizamos la punta hexagonal de la llave para que puedan aflojar más fácil el tornillo. Nada más tienen un poquito de paciencia por aquello del escape que no deja que entre bien la llave. Entonces quitamos este tornillo y de ahí vamos a quitar la palanca. Vamos a agarrar un desarmador plano y le vamos a dar unos golpecitos en la ranura para que se despegue el estriado. Aquí se llena de sarro, tierra, lodo, todo lo que recoge en la calle. Entonces esto nos ayuda a que se separe y se pueda abrir la palanca y la podemos quitar más fácilmente. De ahí, como ven, está bastante oxidado, lleno de tierra. Entonces esto es lo que provoca que se pegue la palanca. Entonces nos hace pensar que tienen problemas de bomba de freno, pero eso es algo más sencillo. Quitamos el resorte del stop de freno para que no nos estorbe, que se va agarrado por la parte de atrás del perno del freno. De aquí nos vamos a ir a quitar el perno de la bomba de freno. Con unas pinzas vamos a quitar la chaveta. A veces se giran estas chavetitas por el perno, entonces ahí nada más tener un poquito de paciencia para sacarlo. Ya una vez sacándolo, ahí vemos la chaveta. Vamos a quitar el perno. Aquí con unos golpecitos vamos a jalar el perno hacia atrás. Y ya ahí con las pinzas terminamos de jalarlo. Entonces aquí ya liberamos el perno del freno y ya lo podemos sacar para limpiarlo. Entonces la bomba de freno nada más la hacemos a un lado para que no nos estorbe. Utilizamos lubricante para quitarle lo más que se pueda de tierra o un afloja todo para que le ayude ahí a la hora de tratarlo de quitar. Como estos se pegan, vamos a utilizar obviamente una fuerza de impacto. Vamos a utilizar el martillo. Ponemos el primer martillo para no dañar la rosca y ya con el marro le pegamos al martillo y así ya nos empuja el perno sin dañar el estriado o la punta del estriado. Pueden utilizar también un bloque de madera. Pueden utilizar también las puntas de bronce que también sirven para impacto. Pero aquí al principio sí es recomendable hacerlo en este método. Ya que estás al ras, ahora sí pueden usar una punta de bronce y ya recorre más fácilmente. Entonces aquí tenemos el perno oxidado. Como se dan cuenta, no traen un O-ring como otras motocicletas que te protegen de toda la basura, lluvia, tierra, para que no se meta el perno. Entonces
De ahí vamos a limpiar, quitar lo más que se pueda de óxido, tierra. Pueden lavarlo con gasolina, pueden mojar la punta del limpiador y darle unos pasones. Y al último le metemos un trapo y terminamos de limpiar. Utilizamos grasa de litio resistente al agua. Esto es obviamente para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Pero con el tiempo, como les decimos que no trae el O-ring, pues es algo propenso a que le vuelva a pasar en temporadas de lluvias. Entonces no hay que ponerle demasiada grasa, nada más lo suficiente. Y de ahí colocamos el resorte. El resorte es sencillo, no es muy complejo. Por la parte de atrás del soporte, que no sale en video, trae un circulito donde entra el resorte. Entonces es nada más centrar la punta del resorte al circulito y metemos directo el perno y ya entra como si nada. Ahora aquí para que no batallen con el perno a la hora de meterlo a la bomba porque estás trabajando en contra del resorte. Vamos a poner la palanca de freno. Lubricamos igual también el estriado. No lleva mucha grasa. Y esas ranuras gruesas que se ven en el estriado, ese es tu punto donde va la palanca de freno, donde va la ranura gruesa. Por aquello de que no la vayan a poner arriba o abajo, ese es como el punto neutro. Entonces ahí lo vamos a meter, nada más encontrar el punto entre las ranuras, no estarle ahí. Ya una vez que entra, ahí nada más nos aseguramos que no se nos salga el resorte por la parte de atrás. Y de ahí ya nada más bajamos la palanca de freno y ya podemos trabajar el perno sobre el sujetador de la bomba de freno. Entonces es más sencillo que estar tratando de moverlo con la mano y tratarlo de meter. Mete su chaveta por el circulito, bajas una de las orejitas. Ya que queda ahí asegurado, nos vamos a poner el tornillo de la palanca de freno. La llave es de 5 milímetros, por si no se los mencioné al principio. Eh, Procurar limpiar también la rosca de este tornillo. Y pues ya nada más enroscamos. Y utilizamos la punta de la llave de Allen. Ya nada más para atornillarlo. Este pues no lo puedes torquear porque no tiene espacio, pero en cuanto se apriete es darle uno o dos apretoncitos. No forzarlo demasiado para no llegarlo a capar. Entonces ahí más o menos sienten cuando ya está apretado y es nada más un juntoncito ahí ligeramente. Y es prácticamente el trabajo a hacer en este tipo de problemas. Probamos pues que frene, que si regrese la pata de freno, la palanca de freno, perdón. Y aquí ya vemos que regresa como si nada. Entonces, algo sencillo luego es un dolor de cabeza. Entonces, en temporada de lluvia sí es importante que estén revisando tanto la palanca de freno como la palanca de cambios. Y si pueden lubricarlo al menos exteriormente para que les ayude un poquito. O incluso cuando la laven, lavarla y meterle catcher por la parte de atrás para que les tumbe toda la tierra y todo eso. Y pues es prácticamente el trabajo para
la RTR 200 2.0.